Esta última semana se ha recuperado el interés mediático sobre el ya conflicto de décadas en el Sáhara Occidental, en este caso a raíz de unos ataques que Marruecos ha realizado en la zona sobre el Frente Polisario y los activistas saharauis. Para comprender este asunto que tan ocasionalmente sale en los medios, es necesario recordar que España tuvo un papel fundamental en el nacimiento de este problema. Se puede decir que se encuentra entre los máximos responsables. Nuestro país, que era la potencia administradora de este territorio, declarado por las Naciones Unidas como no autónomo, llegó un momento en que lo abandonó en mitad de un proceso de descolonización. Actualmente el Sáhara Occidental se encuentra ocupado en su mayor parte por Marruecos, sin reconocimiento alguno de ninguno de los países del resto del mundo. Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, como si España no tuviera nada que ver en la situación del Sáhara Occidental, se ha lavado las manos como lleva haciendo desde el inicio de este problema, como lleva haciendo durante toda la democracia, desde los años 70 que surgió. En las declaraciones de la ministra se ha limitado a apoyar a la ONU en sus esfuerzos, que dice, que consisten en que su secretario general, Antonio Guterres, ha telefonado al rey Mohamed VI de Marruecos para pedirle que se garantice el respeto al alto el fuego. Este alto el fuego ya no existe porque Marruecos lo ha roto. Marruecos ha contestado que sí lo hará, pero añadiendo la amenaza de responder si hubiera ataques del Frente Polisario. Esta respuesta tan tibia de la ONU ante un grave problema como es la ocupación ilegal por parte de Marruecos nos parece a todas luces insuficiente y creemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, como una de las fuentes de este problema, debería intervenir más contundentemente. Porque el problema de base es esta ocupación ilegal, como digo, de un territorio cuya responsabilidad recaía por orden precisamente de la ONU en España. Pues efectivamente, ¿no? Yo creo que lo que ha señalado Javier es una perfecta explicación de los antecedentes históricos y de la responsabilidad por dejación de sus funciones que tiene también España y los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo en la democracia en nuestro país, ¿no? Creo que no se puede desligar tampoco este conflicto y desde luego la vulneración de los derechos del pueblo saharaui por parte de Marruecos de las cuestiones geopolíticas y geoestratégicas. Desde luego la Unión Europea ha demostrado ser disfuncional en muchas cuestiones. Disfuncional, por ejemplo, en no tener ya no solo una unión política, una unión fiscal o una unión social. Desde luego, lo que tampoco tiene es una posición geopolítica y geoestratégica definida más allá de la de los estados que hegemonizan la Unión Europea y de los intereses de los estados que hegemonizan la Unión Europea. Desde luego, España no tiene una posición hegemónica dentro de la Unión Europea y, por tanto, este es un asunto que hay que encuadrarlo dentro de esa debilidad geopolítica y geoestratégica de España y de que la Unión Europea, pues bueno, tiene unos intereses económicos, comerciales, y en ese sentido Marruecos ejerce una posición de fuerza también por sus relaciones muy preferentes con estados como Francia y por supuesto con Estados Unidos y en última instancia con la propia Unión Europea. Nos llama la atención también, y creo que hay que significarlo, cómo esos activistas que se reclaman de coloniales y que se dedican a hacer el absoluto payaso tirando estatuas de Colón y practicando un revisionismo infantil, siempre proyectado hacia la hispanidad, etcétera. Cuando les toca ejercitar un compromiso con los últimos resquicios de descolonización pendiente, pues ya no dicen absolutamente nada o guardan un silencio absolutamente artero, ¿no? Es otra vez más una muestra palmaria de la política del simbolismo, del estruendo, del ruido, ¿no? Vacío, y cuando se trata de hacer políticas efectivas, materiales, sustantivas y además que lo ameritan, que lo justifican, que en donde está fundamentado, pues ahí todo pasa a un segundo plano, lo cual pone de manifiesto otra vez que ese activismo de colonial pues no es más que un estruendo simbólico
retórico sin más contenido que el de hacer muchas veces el ridículo y además el de justificar y perpetuar determinadas injusticias presentes con una mirada al pasado completamente sesgada, ¿no? Si se quiere hablar de injusticias presentes, mira, aquí tenemos la vulneración constante y la política agresiva de Marruecos en este tema y en otros, siempre amparada por la fuerza geopolítica y geoestratégica que tiene por las relaciones preferentes con Francia, con Estados Unidos, como decíamos, y esa posibilidad de hacer de su capa un sallo, que es lo que ha venido haciendo durante las últimas décadas, con el silencio cómplice y con la aquiescencia, desde luego, de los diferentes gobiernos españoles. Y otro elemento que cabría poner encima de la mesa, ¿no? A los que les gusta tanto hablar de derechos de autodeterminación ficticios para encubrir y para edulcorar los inexistentes derechos de secesión de regiones ricas en estados democráticos, que tienen narices que se hable de derecho a autodeterminación, o que algunos todavía de estos activistas nos digan, hombre, como el derecho a autodeterminación sí para el Sáhara Occidental, pero no para Cataluña, para el País Vasco o para el norte de Italia. Hombre, vamos a ser un poco, tener un poquito de vergüenza propia y ajena, ¿no? A la hora de hacer comparaciones y equiparaciones para que no suene excesivamente grosero como suenan esas equivalencias, ¿no? Derecho a autodeterminación cuando no corresponde, y cuando corresponde se invoca como si las situaciones fueran equiparables. Realmente es obsceno equiparar la vulneración constante de los derechos del pueblo saharaui con la posición de privilegio de determinadas regiones ricas, a veces fiscalmente privilegiadas, que lo que quieren operar es una secesión respecto a estados democráticos y de derecho, ¿no? Son situaciones absolutamente dispares, ¿no? Pero creo que tienen ciertas concomitancias la mala utilización del derecho de autodeterminación, invocar el derecho de autodeterminación cuando no corresponde, y el activismo de colonial estruendoso, simbólico y absolutamente de güero, porque son esa política de la performatividad, ¿no? De lo performativo, de lo superficial, que excluye lo material, la que prepondera la representación de causas y de identidades a la redistribución o a las cuestiones sustantivas y materiales. Por tanto, desde el jacobino, todo nuestro apoyo, por supuesto, al pueblo saharaui, y una crítica a la doble moral realmente de aquellos partidos políticos que, cuando están en la oposición, dicen que van a hacer, y cuando llegan al gobierno siguen diciendo que van a hacer, como si esto fuera una permanente sesión de visualización de series de Netflix. Y creo que gobernar no es ver series de Netflix ni comentarlas en Twitter, que eso está muy bien, puede estar muy bien para el tiempo libre de cada uno, pero creo que hay que exigir un poquito de principio de realidad y de adultez. No podemos estar en la permanente adolescencia personal y política, y hay algunos que siguen hablando y haciendo declaraciones como si estuvieran en la oposición, pero es que ya no están en la oposición y tampoco están en la tuerca, están en el gobierno de España, con lo cual hay que exigir un poquito de responsabilidad y ser críticos, que eso es lo que en una sociedad democrática nos corresponde a quienes estamos en otros esferas, en otros puntos, y no estamos, desde luego, en responsabilidades de gobierno. Y hay algunos que se olvidan que están en responsabilidades de gobierno y no pueden hacer lo mismo que criticaban, sin que, desde luego, lo critiquemos, porque es absolutamente inaceptable y es más, impresentable.